3 circuitos interiores. Este primer circuito involucra a E1, E2, E3, E4 y 5. Este otro involucra a E4 y 6. Otro involucra a E6, E7, E8 y E9. Está claro. Miren, ¿cuántos circuitos llevan? 3 interiores y 1 exterior. Llevan 4. Pero faltan sus combinaciones. Ya van 4. ¿Está claro? Vamos a ubicar sus combinaciones. Mira, entonces, las combinaciones. Mira, este es otro circuito, cumple el concepto. El concepto es toda trayectoria cerrada donde el inicio y el final es el mismo. Mira, otro circuito, ¿sí o no? ¿Cuántas combinaciones hay? Uno, no hay más. Este con este y este con este. Lo otro sería lo externo que ya hemos contado. Por lo tanto, más 2, ¿cuántos circuitos hay? Son 6 circuitos. O sea, ¿por qué es importante esto de identificar circuitos, chicos y chicas? Porque ahí se aplica la ley de voltajes del negro Kirchhoff. Bueno, yo le estoy poniendo el apodo del negro, por eso a mí también me dicen negro, ¿no? Porque muchos les digo negros, etc. La ley del voltajes de Kirchhoff. Allí se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Está bien? ¿Está entendido? Ahorita vamos a hablar sobre esa ley. ¿Está bien? Entonces ahí está la ley de voltajes del negrito Kirchhoff. Ya. Muy bien. Ese es el concepto de circuito. Nosotros por temas, a ver, la aplicación de esa ley la vamos a hacer al comienzo, la vamos a hacer en los circuitos interiores. Después, cuando ya adquieran destreza, pues van a empezar a combinar. ¿Para qué? Para hallar las incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? Una negra, un negrito y su hijita. Ya se han dado cuenta, ¿no? ¿A quiénes me refiero? Las estrellas de nuestra materia. El negro, el voltaje, la negrita, su mujer, la corriente, y su hijita, la potencia. ¿Está claro? Son 3. Entonces, exterior, alguna vez, pero puro interiores. Después, cuando adquieran destreza, le van a poner los mezcladitos. Reduce el tiempo. Se conectan de 2 formas, serie y paralelo. Serie, pasándose de la manito. Ariana con su negro caminando en el prado, ya. Paseando en el prado. Agarrado un punto de unión. Ese es el serie. ¿Está bien? Serie. 2 o más elementos de circuito se pueden conectar en serie o en paralelo. Ahí está. ¿Qué significa serie? Un punto de unión. Pero ¿qué significa en términos de nuestras estrellitas? Serie significa misma corriente, suma de voltajes y suma de potencias. ¿Está claro? Hablar de serie significa misma corriente, suma de voltajes, suma de potencias. La otra conexión es paralelo. ¿No ven? ¿Se acuerdan? 2 puntos de unión. ¿Está bien? Cuando Ariana con su negrito en el prado ven un arbolito y ya le agarra de las 2 manitos el negro y esos 2 puntos de unión. Obviamente ya no pregunten para qué, ¿no?
Ya, entonces, dos puntos de unión, ese es paralelo. Pero en circuitos eléctricos, ¿qué significa el paralelo? ¿Qué significa el paralelo? Suma de corrientes, mismo voltaje. Por esa razón les había comentado que en su casa 220 voltios en todo lado, en todos los enchufes hay 220 voltios, por eso es mismo voltaje, están conectados en paralelo. Suma de potencias. Después hemos hablado sobre nodos. ¿Qué significa nodos? Empalmes. Hay dos tipos de nodos, los con pedigrí y los sin pedigrí. No veas si les había dicho. Si han leído un libro, hay nodos característicos, nodos especiales, de todo les dicen. Pero nosotros le vamos a llamar con pedigrí y sin pedigrí. No hay ninguna ley que diga que no, ¿no ve? Pero ¿cuáles son los importantes? Los con pedigrí. ¿Por qué? Porque ahí se aplica la ley de corrientes del negrito Kirchhoff, de uno de los dioses de nuestras carreras. Kirchhoff es uno de los dioses, juntamente con el negro Ohm. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, después les voy a explicar qué significan esas dos leyes, ¿ok? ¿Qué es una malla? Ahora que empieza el verano, etcétera, etcétera. No, no es eso. No te imagines. Una malla es un circuito. ¿Está bien? Concepto de circuito, así de simple. ¿Qué es una rama? Ah, perdón, me estoy olvidando. En las mallas están las corrientes de malla. En las mallas están las corrientes de malla, que es distinto hablar de las corrientes de rama. Aquí hay corrientes de malla. En las mallas, en las 6 mallas hay 6 corrientes de malla. El número de mallas es igual al número de corrientes de malla o corrientes de circuitos, tendría que decir, ¿no? Pero corrientes de malla, ¿está bien? Miren, aquí hay una corriente de malla, aquí hay otra corriente de malla, aquí hay otra corriente de malla, está en las mallas, aquí hay otra corriente de malla exterior. No, mira, aquí hay otra corriente de malla, aquí hay otra corriente de malla. ¿Sí o no? Hay 6 corrientes de malla, está girando en las mallas. ¿Han entendido el concepto de corriente de malla? Están en las mallas. La corriente de malla, que es distinto a la corriente de rama. Ahora, ¿y qué es la corriente de rama? Está en las ramas. ¿Y qué es rama? Es la trayectoria directa entre dos nodos con pedigrí. ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuántos ramas hay? Ubicaremos los nodos con pedigrí. ¿Qué significan nodos con pedigrí, característicos, etcétera, etcétera? 3 o más patitas, 3 o más cablecitos se empalman, mínimo 3, máximo 1.000.000, ¿está bien? Mínimo 3, mira, aquí está uno, cable, y ahí una mallita. Mira que, mallita, digo, un nodito con pedigrí. ¿Cuántas patitas? 1, 2, 3, 4. Puro cable. ¿Qué otro más hay? Aquí está. ¿Sí o no? Y ahí otro nodito con pedigrí. Aquí
se aplica la ley de corrientes del negro Kirchhoff, de corrientes, no de voltajes. Entonces, ¿cuáles serían las trayectorias directas entre ambos nodos con pedigrí? Chin, chirín, chirirín y chirín, listo. Ahí están las conexiones, las trayectorias. Por eso, ¿qué es una rama? Es una trayectoria directa entre dos o más nodos con pedigrí. Parte de un circuito, trayectoria en un circuito LED. ¿Sí? De tal manera que une, en este caso, a dos nodos con pedigrí. Mira, sí, pero también por aquí y también por aquí. Ahí están las corrientes de rama. Esas son ramas. 1, 2, 3, 4 ramas. Ahí están, hay 4 corrientes de rama, 6 corrientes de malla. ¿No se han dado cuenta? 6. Y de malla. ¿Está bien? Y hay 4 corrientes de rama. ¿Están de acuerdo? Listo. 6 corrientes de malla, 4 corrientes de rama. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Han entendido? Ahora, ¿qué relación tiene entre estas corrientes de rama y las corrientes de malla? ¿Qué relación hay entre este y este? ¿Qué relación hay entre ambas? Tiene relación. Escucha. Estas son las corrientes de malla. ¿Está bien? Le voy a poner un nombre. I1. Le voy a poner un nombre. I2. Le voy a poner un nombre. I3. Hasta ahí han entendido 3 corrientes interiores en las mallas interiores. ¿Está bien? Muy bien. Ahora voy a colocar corrientes de rama. A ver, le voy a poner aquí I sub A. Aquí le voy a poner I sub B. ¿Está bien? Está. Aquí le voy a poner I sub C. Yo nunca me olvido. I poderoso W. 4 corrientes de rama y 3 corrientes de malla. ¿Qué relación hay entre esas? ¿Qué relación hay? Escuchen. En la parte del circuito, en las ramas, mejor dicho, perdón, en las ramas. ¿Cuántas ramas hay? 1, 2, 3, 4 ramas. En las ramas que pertenecen a un solo circuito, las corrientes de malla son iguales a las corrientes de rama. De nuevo, en la parte del circuito, en las ramas que pertenecen a un solo circuito, mira, esta rama pertenece a 2 circuitos, a este y a este. Esta rama pertenece a 2 circuitos, 1 y 2.
Esta rama pertenece a este circuito y a este circuito. Esta rama pertenece a dos circuitos, a este y a este, a este y a este, a este y a dos mallas. Esta rama pertenece a dos mallas. Esta rama pertenece a dos mallas. Esta rama pertenece solamente a una malla. ¿Sí o no? De nuevo, esta ramita pertenece a una malla nada más. Esta otra rama pertenece a una malla nada más. En estas ramas, de nuevo, en estas ramas, en esta y en esta, que pertenecen a un solo circuito, Esta rama pertenece a este circuito. Esta rama, esta de aquí a aquí, pertenece a este circuito. ¿Sí o no? En esas ramas, la corriente de malla es igual a la corriente de rama. De nuevo, la corriente de malla es igual a la corriente de rama. Mira, son iguales. Aquí, esta rama, la rama, pertenece a un solo circuito, entonces, por lo tanto, la corriente de malla I3, ¿están de acuerdo? I3, ¿está bien? I3 es igual a la corriente de rama. ¿Qué es la corriente de rama? I poderoso W. ¿Qué tal? En estas ramas ambas son iguales en magnitud, aunque en sentido no, porque digamos, esta corriente puede estar subiendo arriba, mira, está subiendo. La I poderoso W aquí está subiendo y esta está bajando, por lo tanto, tiene signos distintos. Aquí, mira. La corriente de circuito gira en este sentido, a derecha. Y la corriente I sub A, aquí está I sub A, está yendo en el mismo sentido, esta hacia arriba y esta hacia arriba. Ambas son, por lo tanto, son iguales. ¿Cuándo no van a ser iguales? ¿Cuándo? Una es distinta a la otra. ¿Cuándo? Mira, esta, la I3 está girando así. La I3 está girando así, siempre a derecha. Y al llegar aquí, a la rama, resulta que esta, miren, I poderoso W está hacia arriba. Entonces es hacia arriba, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, tiene sentidos distintos, una abajo y otra arriba, por lo tanto, por eso es negativo. ¿Me han entendido? ¿Está claro? Van a tener mucho cuidado con esos detalles. Pregunta. ¿Ya conoces corrientes de rama y no? Ya sabes que es una rama y ya sabes que es una corriente de rama. Preguntas. Y en el circuito del centro, ingeniero, ¿cómo sería la corriente? ¿Sería la suma de las dos que están ahí? Perdón, espera un ratito bien. Hasta ahí han entendido, saben dónde las corrientes de malla son iguales a las corrientes de rama y qué parte, ¿no? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa con las corrientes de rama que pertenecen, o de las corrientes de rama que pertenecen a las ramas, que pertenecen a dos o más circuitos? Esta es la IB, hacia abajo. IB, la corriente de rama. Esta rama pertenece a dos circuitos. Esta rama pertenece a este circuito y también a este, igual a este y a este. Entonces, ¿qué pasa
con esta relación entre corrientes de rama y corrientes de malla. Muy bien. Escucha. La corriente es como el agua. ¿Cómo es la corriente? Es como el agua, ¿no? ¿Alguna vez has visto al río Rocha venir con todas sus ganas cuando llueve, ¿no ve? Viene con todo, viene arrastrando a todo el mundo. ¿Qué pasa si un día, aunque no lo hagas, es peligroso, tú vas con tu manguerita, con un tanque de agua en tu movilidad ahí arriba, con tu manguerita, y le pones tu michi manguerita, le pones en contra del río Rocha? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El río Rocha está viniendo así, con toda su fuerza. ¿Sí o no? Con toda su fuerza. Y tú le pones tu michi manguerita y chin, ya. Con agüita, obviamente. ¿Qué le va a hacer? La fuerza del agua le va a ganar, ¿no ve? Y lo va a hacer así, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿No ve? Apenas le va a poner una débil resistencia, pero igual le va a sonar a tu manguerita con su agüita. En otras palabras, que te estoy diciendo, es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Entonces ahí se impone el río Rocha menos la dirección del agua de tu manguerita. ¿Sí o no? Es lo mismo aquí. A ver, escúchame. Las corrientes de rama también se llaman corrientes efectivas, corrientes resultantes. Las corrientes de rama, la que está en las ramas, no las de malla. Las corrientes de rama se llaman corrientes efectivas, corrientes resultantes. Las corrientes de rama, que hay una corriente de rama, ¿cómo se llama? Corriente efectiva, corrientes resultantes también se dice, ¿está bien? Corrientes efectivas, corrientes resultantes. ¿Están de acuerdo? Muy bien, hasta ahí todo cuestión de nombre. Pero ahora bien, aquí, cuando esta corriente de malla pasa por esta rama es hacia abajo, ¿no ve? Y cuando esta otra, la I2, pasa por esta rama es hacia arriba, o sea, hay chin hacia abajo y uno, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Y uno, ¿no ve? Y aquí hacia arriba está la corriente I2, ¿sí o no? Las dos son de, ¿sí o no? La I2. Y uno hacia arriba y dos hacia abajo. Si aquí, fíjate la corriente I sub B, este es I sub B hacia abajo, las resultantes hacia abajo, ¿cuál de estas la ha sonado? ¿Quién era el río Rocha y quién era tu manguerita? ¿Cuál de ellas para que la resultante sea hacia abajo? ¿Quién crees que sea? ¿Me han entendido? Ariana, de nuevo. Y uno hacia abajo. Y dos cuando pasa por esta rama y dos es hacia arriba. Si yo sé que la resultante es hacia abajo y B es hacia abajo, ¿quién le ha sonado a quién? ¿I1 le ha sonado a I2 o I2 le ha sonado a I1? ¿Quién ha vencido para que la resultante sea hacia abajo? ¿Quién es el Rocha y quién es tu manguerita? ¿I1 o I2? ¿Quién es el Rocha? I1. I1, exactamente. Quiere decir que I1 es el Rocha, ha venido con todas sus ganas aquí, y la Michi Manguerita I2 hacia abajo. La ha sonado y las resultantes hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, podemos escribir para esa rama que I1 menos. Ay,
y 1, ¿está bien? Y 1, ahí está, menos y 2, ¿no ve? Ahí está, menos y 2, ¿no ve? Menos y 2 es igual a la negra, o sea, a IB. ¿Están de acuerdo? A IB. Ya está fallando de nuevo, creo que ha despertado mi virus. Ya está levantándose a desayunar. Listo. Y 1 menos y 2 y 1 menos y 2 es IB. ¿Por qué? Porque tienes el sentido, la rama aquí, IB, aquí está. Si no hay este sentido, entonces tú supones I1 menos I2 o I2 menos I1. Puedes suponer la ecuación. Para eso tenemos una diosa, la diosa álgebra. Ella agarra, lo ordena y lo pone en su lugar y te da la información verdadera. ¿Está bien? Como en este caso, tenemos la corriente de rama, dice aquí IB, es hacia abajo, entonces I1 menos I2 es IB, listo. En este caso, mira, IC es hacia abajo también, entonces ¿quién menos quién es I2 menos I3 o I3 menos I2? Hacia abajo es IC. ¿Quién menos quién es? Ya pues, I2 menos I3. I2 menos I3 es igual a IC. ¿Por qué? Porque este es el río Rocha con toda su fuerza hacia abajo y este es tu Michimanguerita hacia arriba. Entonces, fíjate, le ha sonado I2 menos I3 y la resultante es hacia abajo IC. Por eso en ese otro nodito va a ser I2, así, está bien, menos I3. Miren cómo están saliendo las ecuaciones ya. ¿Está bien? Igual a IC. ¿Qué tal? I2 menos I3. Esa es la relación entre corrientes de malla y corrientes de rama en todas las partes de los circuitos. Pregúntenme ahora. ¿No hay preguntas? Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Vamos para fuentes. ¿Está bien? A ver. ¿Qué es una fuente? ¿Qué es una fuente? Una fuente de agua. Es la que genera agua, ¿no ve? Un manantial, una pila. Es una fuente de agua. En electricidad, ¿qué es una fuente? La electricidad de una fuente es lo que genera la energía eléctrica, ¿no es? ¿Sí o no? Muy bien, hay dos tipos de fuentes, les cuento. Las fuentes dependientes y las independientes. ¿Está bien? Hay dos tipos de fuentes. Les comento, las fuentes dependientes y las independientes. A ver, hay dos tipos de fuentes, las fuentes dependientes y las independientes. ¿Está claro? Tanto en corriente como en continua. Las fuentes de corriente hay de dos estilachos, de dos maneras. Las independientes y las dependientes. Las fuentes de voltaje también hay las independientes y las dependientes. ¿Está bien? Aquí, las fuentes de voltaje hay
las independientes y las dependientes. Listo. Tanto fuentes de corriente como fuentes de voltaje hay de dos estilos. Las dependientes son imaginarias, no existen en la realidad, les comento. Se las han inventado para simular el funcionamiento de muchos dispositivos, de los diodos, transistores, chips, transformadores también. Entonces se les ha inventado, porque son dispositivos que simulan a una fuente, por lo tanto son imaginarios. Y al simular a un dispositivo eléctrico o electrónico, entonces de esa manera tú puedes diseñar y puedes saber el funcionamiento de estos dispositivos. ¿Está bien? No existen en la realidad las fuentes dependientes. Las independientes sí. ¿Está bien? Pero bueno, ahí tenemos las fuentes independientes y las dependientes. Hay una diferencia en dibujitos. Las fuentes independientes son redonditas. Las de voltaje también son redonditas. Mientras las dependientes siempre son rombitos. Las dependientes siempre son rombitos. Aunque aquí hay diferencia. Mira, de corriente, aquí tienes una con su flechita. Listo, esa es una fuente independiente. Las dependientes también tienen su flechita que indican corriente. En las fuentes de voltaje aquí tienen más, menos. Pero también hay otros que son así, mira. Aquí es las demás, ahí te cuento. Listo. O también hay así. Esa es una fuente de voltaje independiente también. Interesante, ¿no? Mira. Hay varios métodos de esto. Hay para los flojos, mira, chin, 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 así. Más o menos, más o menos. También otra forma de simbolizar las fuentes de voltaje independientes. Mira tantos. Hay otro más todavía, así. Más 3 voltios, dice. Tres voltios, listo. Ahí está, así, una bolita. Quiere decir que esto va al positivo de la fuente, este terminal, y el negativo va hacia el neutro o a la tierra. Hasta ahí todo bien. A veces dicen más, menos aquí también. Está bien. Miren, tan simbologías para las fuentes de voltaje independientes. Mientras que para las fuentes de corriente solamente uno. Y los rombitos, ahí está. Mira, esta es una fuente independiente de corriente. Esta es una fuente independiente de voltaje. Mira, esta es una fuente dependiente de corriente. Es un rombito. Aquí una fuente de voltaje dependiente. Aquí hay una de corriente dependiente. Mira, está bien. Y así hay, esas son cualquier cantidad de esas fuentes. Mira aquí, por ejemplo, es dependiente de corriente. Este es independiente, independiente, independiente. Este es dependiente. Mira, aquí hay dos dependientes y aquí hay una independiente.
bien? Ahora, ¿por qué se llaman dependientes? Porque dependen del valor de una corriente o el voltaje en otro lado del circuito. Mira, 5 veces Ix depende del valor de la corriente Ix. ¿Dónde está la corriente? Aquí. O sea, depende de ese valor. Mira, 8Ix, depende de esto. De esta corriente que circula, entonces va a depender su funcionamiento de esta. ¿Está bien? Y así podemos hacer varias. Mira, aquí por ejemplo es una fuente dependiente de una corriente I1, 40 veces I1. ¿Dónde está I1? Aquí está I1. O sea, depende del valor de una corriente o puede ser también de un voltaje en otro lado del circuito. ¿Está claro? Depende de la corriente, puede depender de un voltaje también. Bueno, acá depende de la corriente. ¿Dónde está IA? Aquí al otro lado del circuito. Si funciona esta corriente, entonces hace activar esto. No hay esta corriente, aquí es 0. ¿Han entendido? ¿Qué dice? Mira, aquí la dependiente depende del 49i. ¿Está bien? ¿Han entendido el concepto de fuentes dependientes e independientes, por favor, chicos? ¿No ven? Sí, Javier. ¿No? Entonces, Sí, que ¿qué? Dime. le decía que sí hemos entendido bien. ¿Qué dices? No te he entendido bien. Está claro, ¿no? Fuentes dependientes, cuyo valor de un parámetro depende del valor de otro parámetro, puede ser de corriente o voltaje, ubicado en otra parte del circuito en análisis. Esas son las dependientes. Mientras que la independiente no depende de nadie, solamente depende de sí mismo. ¿Está bien? Me explico mejor. A ver, me explicaré para que me entiendan. Esta, por ejemplo, depende de la corriente en este resistor. 49 veces I. ¿Lo ve? Y esa. ¿Lo ve? Esta depende de esto. Mientras que este es independiente, 0,7 voltios. No depende de nadie más que decir 0,7 voltios. Ahora te pregunto, ¿puede ser la corriente que circula aquí I igual a 0? ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser, por eso es independiente, no depende del valor de nadie. Por lo tanto, hay muchos problemas que así lo expresan. No es que lo expresan, sino que tienes que darte cuenta, te sale corriente 0 y tú dices, pero ¿por acaso puede ser 0? Es una fuente independiente, sí, puede ser 0. ¿Te das cuenta? No es interesante el análisis. Hay que analizar mucho en estas cosas, ¿está bien? Ahora, pero ya me han entendido por qué se llama independiente. ¿Está claro? No es dependiente, independiente. No depende de ningún valor. Puede ser su voltaje 0, puede ser su corriente 0. ¿Está bien? Pregúntame. Bien, con eso estamos con las fuentes. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se conectan las fuentes? ¿Y cómo se reducen las fuentes? Se conectan, pero es cuestión de lo siguiente. A ver, cuando están conectadas en serie, ¿qué significa la palabra serie? Misma corriente, suma de voltajes. ¿Qué significa la palabra paralelo? Mismo voltaje, suma de corrientes.
Con esos dos principios que les he enseñado qué significa serie y paralelo, vas a entender. A ver, las fuentes de voltaje, sean dependientes o independientes, no importa. Dos o más fuentes de voltaje se pueden conectar indistintamente si son de igual valor o de diferente valor. O sea, dos fuentes de voltaje se pueden conectar del mismo valor o de distinto valor. ¿Han entendido? Hasta ahí han entendido. Las fuentes de voltaje se pueden conectar en serie del mismo valor o de distinto valor. ¿Está bien? ¿Sí? Y se las puede reducir además. Mira, esto por ejemplo es igual o es equivalente a, miren, a 70 voltios. Se suma. Y aquí 10 más 10, 20. Pero cuando se suma, aquí está más y obviamente este es menos. Esto es más y obviamente es menos. ¿Está bien? Ahora te voy a enseñar un truco. Un trucazo. Un truco te voy a enseñar. Aquí sí te aprovecharé. Tú conoces las pilitas y eso ya te he hablado. Tiene más aquí y aquí abajo menos polaridad. Estamos hablando de corriente continua, ¿no? Y yo aquí tengo otra pilita. Más su cabecita, y este es menos. Aquí, yo siempre pongo este ejemplo, les comento. El ejemplo de la linterna, se van a acordar bien. Ya, aquí una linternita. ¿En qué casos va a encender la linternita? ¿En qué casos va a encender la linternita? Mira, aquí te lo voy a dibujar. La pilita más, y obviamente esto es menos, ¿no? Y aquí colita con colita, ¿sí? Aquí más. O sea, menos con menos, ¿está bien? Listo. Ay, carajo. Uy, qué mal, che. Ingeniero. Ya. Harán mejor bien las cosas, no por ahí se van a aplazar por mi culpa. Ya, he hecho una linterna. ¿No ven? Ya. Mira, si tú tienes traserito, tú un traserito colocas las pilas, encenderá. Aquí encenderá cabecita con cola, o también cabecita con cabecita, sería el otro caso, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Traserito con traserito o cabecita con cabecita, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces aquí, chin, chin, listo. ¿Está bien? Este es más. Esto es más. ¿Está bien? Pac, pac, aquí, sas, sas. Así. Ya. Fíjense las tres posiciones. Menos con menos, más con más. Y aquí menos más, menos con más. Y acá menos con más. Ahí cambio de signo. ¿En dónde creen? ¿En uno, en dos o en tres creen que enciende la linterna? ¿En uno, dos o tres? ¿En cuál? Uno. En uno, ingeniero. En uno, Inge. En uno, Inge. Exacto. Este que te he graficado te va a servir mucho cuando tengamos que sumar voltajes. Te voy a decir, ¿se suman o se restan los voltajes? Entonces tienes que acordarte de esta figurita, ¿está bien? Si es menos, menos, más, más, no, se resta, ¿está bien? Por esa razón, aquí yo he dicho, mira, aquí yo he dicho, aquí se suman voltajes, más, menos, 50, más 20, 70. Esto es un equivalente a una fuente de voltaje de 70 voltios.
Aquí mira, más, menos. Se suman también, 10 más 10, 20. Pero si esto estuviera al revés, entonces sería la resta, ¿sí o no? Si fuera más, más o menos, menos. ¿Está claro? Entonces se puede reducir fuentes de voltaje en serie. ¿Está claro? En serie. Y esto no se olviden. En serie puedes conectar de distinto valor, o de igual valor o distinto valor. ¿Está claro? Las fuentes de voltaje. ¿Está claro? Mientras que las fuentes de voltaje, estamos hablando de las fuentes de voltaje, solamente puedes conectar del mismo valor. Solo del mismo valor, fuentes de voltaje. Mira, ¿por qué? ¿Qué significa la palabra paralelo? Mismo voltaje. Estuvieras yendo en contra de esa regla, ¿no ves? ¿Sí o no? Si conectas de distinto valor, pues estuvieras yendo en contra de esa regla. Entonces, en paralelo puedes conectar solamente cuando tienen el mismo valor. Solo cuando tienen el mismo valor. Mira, este sí, y esta te estoy poniendo sí, este no. ¿Saben qué? Una experiencia les comento. Cuando estaba en Corán haciendo mis prácticas, los generadores, digamos, apagan en la noche, ¿no? Uno, dos, y solamente funciona uno porque el consumo baja. No lo van a tener apagados todos, o perdón, encendidos todos los días, ¿no? Pues cuando hay la hora punta se llama, o sea, cuando hay más consumo, entonces todo lo encienden, ¿se dan cuenta? Y cuando baja no es el consumo baja, entonces apagan dos de tres, digamos, ¿no? O sea, apagan generadores. Pero cuando tienen que arrancar, están conectados en paralelo. Entonces, cuando arranca uno, digamos, está a 380 voltios, y el otro no tiene 380 recién, se va a poner en funcionamiento, entonces esperan que se igualen los voltajes y recién los conectan en paralelo, ¿está bien? O sea, estos dos chicos, este es de 50 y este es de 10, no se puede conectar, pero si este va generando y va subiendo a 50, recién se conectan y pueden generar energía eléctrica, ¿está bien? ¿Me han entendido, no? Entonces cuando se igualan, como en este caso se igualan, ¿por qué? Porque están conectados en paralelo. ¿Qué significa paralelo? Mismo voltaje, ¿está claro? Lo que les he dicho, suma de corrientes, pero mismo voltaje, ¿está claro? Entonces eso es importante cuando vayan a montar transformadores también. No puedes conectar en paralelo mientras no se igualen los voltajes, si no vas a ocasionar una tremenda explosión. También han entendido, ¿no? Cómo se conectan las fuentes de voltaje. Listo. Fuentes de corriente, ahora vamos. ¿Cuándo se conectan fuentes de corriente en serie y en paralelo? ¿En serie cuándo? ¿Qué significa la palabra serie? Misma corriente. La palabra serie significa misma corriente. Entonces, por lo tanto, fuentes de corriente solo puedes conectar cuando tienen el mismo valor de corriente. Miren, 100, 100, ok. Está claro, ¿no? ¿Está entendido? Sí. Ahora, fuentes en paralelo de corriente puedes conectar como quieras, de distinto valor, del mismo valor, lo que quieras. Miren, la corriente es como el agua, 70 hacia arriba, 10 hacia arriba y la resultante va a ser 80. ¿Sí o no? Se suman. Pero si, mira, hacia arriba 70 y esta está yendo hacia abajo 10, entonces restan y la resultante va a ser 60 amperios. ¿Han entendido? Entonces, en paralelo,
puedes conectar fuentes de corriente de distinto valor, pero en serie solo del mismo valor. Lo que les he enseñado. ¿Está bien? Bien. Ahora se los voy a presentar. Una de las tres estrellas, el negro Ohm. Pero para presentarse al negro Ohm necesito hablarles de resistencia. Resistencia. ¿Qué es la resistencia? La oposición al paso de la corriente, ¿no? Ofrecen resistencia, se hace la difícil. O las chicas dicen, se está haciendo lo difícil, ¿no? Entonces está oponiendo tus encantos. Está ofreciendo resistencia. Es el concepto de resistencia eléctrica, la oposición al paso de la energía eléctrica. Así de simple. ¿Está bien? Y se define de la siguiente manera: Rho por L sobre S, donde Rho es la resistividad. ¿Qué es la resistividad? Es la característica del material. No todos los materiales se comportan de la misma forma cuando pasa la corriente por ellos. Por la madera, por ejemplo, reacciona de otra forma que por el plástico. Entonces, esa característica del material lo define el Rho, la resistividad. L es la longitud del conductor. S es el grosor, el área transversal del conductor. Por lo tanto, es en milímetros al cuadrado. L es en metros. Así, ¿qué tal? Finalmente, la ley del negro Ohm. El negro Ohm expresado y ha dicho de que el voltaje es proporcional. En realidad, a ver, escúchenme, les explicaré un poquito esto. Ya. A ver, aquí en mi hoja de trabajo. En realidad, el negro Ohm dijo, el voltaje es proporcional a la corriente en cualquier material. Ahora no es así, ¿no? Porque ahora el negro no conoció la alta frecuencia, ¿no? En los tiempos del negro Ohm apenas estaba, ni conoció la alterna, el negro Ohm conoció la continua, no conoció la corriente alterna, el negro ese, ¿está bien? Entonces, además era bajo frecuencia. Entonces ahí dijo, el voltaje es proporcional a la corriente que circula por un material. Efectivamente es cierto. El voltaje es proporcional a la corriente, o la corriente es proporcional al voltaje que le aplicas a un elemento de circuito. O sea, pero esa constante de proporcionalidad no se la puede trabajar, por lo tanto, para convertirla en igualdad, se introduce una nueva variable, que en este caso no es variable, es constante, que es la resistencia del material y que no cambia para nada. ¿Está bien? Y es de donde hay que B es igual a... Por eso la resistencia en todos los materiales no cambia. ¿Está bien? Esta ecuación es parecida a esta, ¿no? En álgebra. Mira. 2x, 3x, lo que quieras, dos variables y una constante igualitas. ¿Sí o no? Y esta es una recta que pasa por el origen. Los que han llevado álgebra conmigo se deben estar ubicando. Es una recta que pasa por el origen, porque no tiene el término independiente, por lo tanto, pasa por este origen. Uy, qué recta, ¿no? Qué emoción de recta. Ya listo. Esta es la gráfica de esta ecuación y por lo tanto de la ley de Ohm. Aquí está la corriente y aquí está el voltaje. Un poquito de corriente camina
el mismo poquito de voltaje, o sea, es proporcional, quiere decir, ya es una recta que pasa por el origen, la ley de Ohm, por esto. ¿Han entendido? ¿Está bien? Muy bien. Ese es el negro Ohm. ¿Está bien? Ya. Ya se los he presentado al negro Ohm. Bueno, ¿qué pasó con mi computadora? ¿Dónde es que se ha rayado? Ya listo. Vainas, ahora sí. Ya. Entonces, ya tenemos la ley del negro Ohm. ¿Está bien? Aprovecharé. Esto también les he mandado. Fíjense, conocemos la ecuación de la potencia, voltaje por corriente. Ahora conocemos la ecuación del negro Ohm. Si despejamos corriente de aquí, esta corriente va a ser voltaje sobre resistencia. Esta corriente reemplazamos aquí y vamos a saber que es Vp igual B por I, pero I es voltaje sobre resistencia. Y de ahí obtenemos un valor de potencia. Aquí la potencia es voltaje por corriente. Aquí necesitamos el valor de la resistencia. ¿Sí o no? Necesitamos el valor de la resistencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero es la misma potencia. Ahora si despejamos, fíjense, voltaje de aquí, es R por I, y reemplazamos aquí, sería R por I al cuadrado, ¿no ves, sí o no? Y tenemos otro valor de potencia, tenemos otro valor de potencia, pero en función de corriente y resistencia. Aquí era en función de voltaje y resistencia, pero ¿de dónde han nacido? Es combinando estas dos, nada más. ¿Has entendido hasta ahí? Sí, ¿no ven? Ya. Entonces, la ley del negro. Y ahora que le ha pasado a mi computador hoy se ha chispoteado. A la vaina. Se está revelando hoy. Ya, pero le voy a tomar el pelo. Tampoco se deja. A ver, mientras esperan, les voy hablando. Creo que está necesitando aire. Mientras esperan, les hablaré sobre las leyes del negro Kirchhoff. Son dos. La ley de voltajes y la ley de corrientes. ¿Qué dice la ley de voltajes? La ley de voltajes dice en toda malla, la suma algebraica, cuidado, es bien importante esa palabra. ¿Por qué algebraica? Puede ser más o puede ser menos, eso quiere decir algebraica. La suma algebraica de voltajes es igual a cero. En toda malla, la suma algebraica de voltajes es igual a cero.
Esa es la ley de voltajes del negro Kirchhoff. La suma algebraica de voltajes es igual a cero. Mientras que la ley de corrientes dice la suma algebraica de corrientes, en cualquier nodo es igual a cero. Yo generalmente digo agüita que entra, agüita que sale. O sea, la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Y listo. ¿Está bien? Esas son las dos leyes. La ley de voltajes que dice que en toda malla, la suma algebraica de voltajes es igual a cero. Mientras que la ley de corriente dice que en todo nodo la suma algebraica de corrientes es igual a cero ya también. Pero yo le digo agua que entra, agua que sale. La suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Si todas entran o todas salen, entonces igual a cero. ¿Está bien? Eso. ¿Qué tal? Uy, ¿qué pasa pues? No quiere. Se ha colgado mi maquinita hoy. Ya puedo irme. Está atentando contra el avance de la materia. Ya, entonces, la suma de Giancarla, hola Giancarla, acabo de verte. Giancarla Nair. ¿Cómo es Alejandro, Marcelo? Estoy chequeando, negro. ¿Cómo es, Inge? ¿Cómo es cuando vamos a trabajar? Yo estoy libre. Le voy a hablar por su WhatsApp, Inge. Tenías que llamarme y no me has llamado. Querías ir a la piscina, no sé qué, me dijo tu mamá. No, Ya, sí, es que estoy con algunas clases extra y demás cosas, entonces sí, yo le hablo. ya. Oye, y se ha colgado la máquina, che, chicos, ¿qué ahora qué hago? Pucha, que no quiere. Ya soy, puta, me estás haciendo quedar mal con mis estudiantes, cara. Primera vez que se me cuadra. Debe ser porque es viernes. Ya, estoy hablando de las... Uy, ni quiere ni atrás ni adelante, qué bueno. A ver, espérenme. Aquí había hecho para que podamos trabajar, pero esta tarde podemos trabajar con esta hojita para enseñarles el primer método que se llama método de ramas. No, les voy a decir qué es lo que hay que hacer para empezar a utilizar este método de ramas, que es el que va a entrar en el primer parcial. Eso, ¿y qué pasa pues? Pucha, ¿qué? ¿Qué se hace hoy cuando se cuelga? ¿Le riñó? No quiere. Ariana, ¿qué hago? Ariana también debe estar tomando desayuno. Ariana, Reinicie, Inge. pero eso significa que tengo que salirme y acabar la clase. Ya, 49, sí, está bien. O 41, faltan 4 minutos. Ya, esta tarde les voy a enseñar unos truquitos sobre las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Nos veremos esta tarde a las 6:30. No falte, no hagan viernes. Ok, nos vemos entonces, chicos. Me voy a salir. Hasta más tarde, Inge. Pero, Inge, hasta luego, negro.